Bienvenidos. En el video de hoy veremos casos misteriosos que han surgido de los lugares más tétricos del internet japonés. Te aseguro que te dejarán intrigado. Quédate hasta el final y disfruta del video. 1. La estación Kisaragi. En 2004, un extraño mensaje apareció en 2channel, un foro japonés conocido por su anonimato y su comunidad de usuarios activos en la discusión de temas oscuros y paranormales. La autora del mensaje, quien se identificó como Hasumi, narró en tiempo real una experiencia que parecía sacada de un relato de terror. Según su historia, era un día común y corriente. Había abordado un tren en la estación Shinamamatsu, una ruta que conocía bien y que tomaba a diario. Pero algo no encajaba. El tren avanzaba sin detenerse en ninguna estación intermedia, y el tiempo pasaba sin que llegara a su destino. Miró a su alrededor. Los demás pasajeros estaban dormidos o absortos en sus propios asuntos. Después de más de 40 minutos de trayecto, mucho más de lo habitual, el tren finalmente se detuvo en una estación desconocida. Afuera, un letrero oxidado indicaba el nombre del lugar: Kisaragi Station. Hasumi nunca había escuchado sobre ella, ni tampoco la había visto en ningún mapa. El lugar estaba desolado. No había personal de estación, ni otros pasajeros descendiendo del tren. Solo un inquietante silencio interrumpido ocasionalmente por un sonido distante, como el eco de campanas resonando en la lejanía. Desconcertada y con el teléfono en mano, Hasumi publicó su experiencia en 2channel, preguntando a los usuarios si alguien conocía la estación Kisaragi. Las respuestas no tardaron en llegar. Esa estación no existe. Sal de ahí inmediatamente. Sin embargo, Hasumi ya había bajado del tren. Al darse cuenta de que la máquina comenzaba a moverse de nuevo, intentó abordar, pero las puertas se cerraron en su cara, dejándola atrapada en aquel sitio desconocido. Sin otra opción, exploró los alrededores con la esperanza de encontrar ayuda. Caminó por un sendero que llevaba fuera de la estación, pero la sensación de aislamiento solo se intensificaba. No había señales de vida, ni automóviles ni casas cercanas. En su desesperación, intentó llamar un taxi. Nadie respondió. Caminó un poco más y encontró una cabina telefónica. Decidió llamar a sus padres y explicarles la situación. Al otro lado de la línea, su padre sonaba confundido. Kisaragi. Esa estación no existe. ¿Dónde estás exactamente? Intentaron rastrear su ubicación, pero su GPS parecía no funcionar. El lugar no aparecía en ningún mapa. El miedo comenzó a invadirla. Volvió al foro y describió lo que veía. Algunos usuarios intentaban calmarla, mientras otros insistían en que debía marcharse lo antes posible. De pronto, escuchó un sonido que la paralizó. El sonido de un taiko, un tambor tradicional japonés, que parecía acercarse lentamente. Al girarse, vio una figura extraña. Un hombre con una sola pierna, que le gritó con una voz áspera: «Oye, no camines sobre las vías. Es peligroso». Pero cuando Hasumi intentó hablarle, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Asustada, corrió sin rumbo fijo y entró en un túnel cercano. El camino era oscuro y resbaladizo, y tropezó varias veces. Su respiración era pesada, su pulso acelerado. Finalmente, al otro lado del túnel, vio una figura humana. Era un hombre de aspecto amable, que le ofreció ayuda. Le aseguró que podía sacarla de allí y la llevó de vuelta a la estación. Pero esta vez, un tren diferente esperaba en los rieles. Sin otra opción, abordó con su extraño acompañante. Al principio, el hombre hablaba de cosas triviales, pero conforme avanzaba el viaje, su comportamiento se tornó inquietante. Su voz se volvió un murmullo ininteligible. Fue en ese momento cuando Hasumi escribió su último mensaje en el foro: «Mi batería está por agotarse. Esto se está volviendo cada vez más extraño, así que creo que voy a correr». Ha estado murmurando cosas sin sentido durante un rato. Me prepararé para salir en el momento justo. Este será mi último mensaje por ahora. Nunca más se supo de ella. Tras su desaparición del foro, el caso de Kisaragi Station se convirtió en una de las leyendas urbanas más discutidas de internet. Algunos especularon que se trataba de una historia inventada para asustar, mientras que otros estaban convencidos de que Hasumi había entrado en una dimensión paralela, un mundo ajeno al nuestro del que nunca pudo escapar. Investigadores en internet intentaron ubicar la estación. Algunos sugirieron que podría haber sido inspirada en la estación Saginomiya, pero los detalles no coincidían. Otras teorías apuntaban a que la estación de Kisaragi se encontraba en la prefectura de Fukuoka, mientras que otros afirmaban que simplemente no existía en nuestro mundo.
Con el tiempo, aparecieron otras historias de personas que afirmaban haber llegado a estaciones similares, como Yami Station o Katasu Station, pero muchas fueron desmentidas como intentos de imitar el relato original. Sin embargo, el misterio persiste. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar qué fue lo que realmente sucedió aquella noche en la estación Kisaragi. 2. El comercial perdido de Hitogata. Hitogata es una de las leyendas urbanas más intrigantes que han surgido en Internet, especialmente dentro de la comunidad japonesa en 2Channel. La historia gira en torno a un supuesto comercial de servicio público que se transmitía a altas horas de la noche en algunos canales de televisión. Lo que hacía este anuncio particularmente perturbador no era solo su estética minimalista y su atmósfera inquietante, sino el mensaje que transmitía. Cada 2 segundos, alguien muere en el planeta Tierra. A pesar de los múltiples testimonios que aseguran haberlo visto, no existe una sola prueba tangible de su existencia, convirtiéndolo en un misterio de la era digital que sigue sin resolverse. La historia de Hitogata comenzó en el año 2004, cuando un usuario anónimo de 2Channel inició un hilo en el que pedía a los demás que compartieran experiencias con anuncios televisivos que los hubieran asustado de niños. Entre los relatos, apareció uno en particular que captó la atención de muchos. En él, el usuario describía un comercial en el que 2 figuras humanoides blancas aparecían sobre un fondo negro. Cada vez que sonaba un inquietante ruido, una de las figuras desaparecía y la otra reaparecía en su lugar. Este ciclo se repetía y repetía, mientras en la pantalla aparecía el inquietante mensaje. La descripción era tan precisa y aterradora que pronto otros usuarios comenzaron a intervenir, afirmando recordar haber visto algo similar. A partir de ese momento, la historia empezó a ganar notoriedad, pero con ello también surgieron múltiples versiones. Algunos aseguraban que el comercial no tenía un fondo negro, sino que las figuras estaban paradas en un cruce de trenes, lo que aumentaba la sensación de peligro e inevitabilidad de la muerte. Otros decían que la frase no aparecía escrita, sino que una voz en off la narraba con un tono monótono y perturbador. También hubo quienes recordaban que la imagen tenía un filtro sepia, mientras que otros juraban que era en blanco y negro. Todas estas variaciones hicieron que la veracidad del comercial fuera aún más difícil de comprobar, ya que no había consenso sobre su contenido exacto. La incertidumbre sobre su origen llevó a diversas teorías sobre qué tipo de anuncio podría haber sido. Algunos especulaban que se trataba de un mensaje de servicio público creado por una ONG o incluso por UNICEF, con el objetivo de concientizar sobre la mortalidad global o alguna crisis humanitaria. Sin embargo, otros creían que podía ser un comercial de una empresa privada, mencionando marcas de jabones, jeans o productos farmacéuticos. Con el tiempo, se descartaron muchas de estas hipótesis, ya que se intentó contactar a varias compañías que podrían haber estado detrás del anuncio, pero en todas las ocasiones la respuesta fue negativa. Entre las teorías más llamativas se encuentra la posible conexión con la empresa química Tokuyama. Esta compañía, según otra leyenda urbana, habría lanzado en 1994 un anuncio igualmente enigmático que solo se transmitió en la prefectura de Yamaguchi. Según los relatos, este comercial mostraba a un humanoide blanco en un fondo negro, rodeado de esferas blancas que giraban a su alrededor, mientras un mensaje en pantalla decía: "La química ahora está en el mundo desconocido". Las similitudes entre ambos comerciales hicieron que muchos creyeran que Hitogata podría ser una variación de este anuncio perdido de Tokuyama. Sin embargo, nadie ha logrado confirmar esta teoría, ya que nadie ha contactado a la empresa para esclarecerlo. A medida que el misterio crecía, también lo hacían las dudas. Algunos escépticos argumentan que todo esto podría ser un caso del efecto Mandela, en el que múltiples personas creen recordar un evento que en realidad nunca sucedió. También se ha planteado la posibilidad de que todo haya sido un engaño de Internet, una historia que se fue deformando con el tiempo hasta convertirse en un mito. Pero la falta de pruebas no ha detenido a los entusiastas de lo paranormal y la Lost Media, quienes han intentado encontrar cualquier pista que demuestre la existencia de Hitogata. El caso de Hitogata sigue siendo un enigma. Es una historia que se mueve entre el terror, la nostalgia y la obsesión por lo desconocido. Ya sea un comercial real perdido en el tiempo o un simple producto de la imaginación colectiva, lo cierto es que ha logrado mantenerse en la memoria de quienes alguna vez escucharon su historia. Tal vez algún día alguien encuentre pruebas de su existencia. O tal vez, como ocurre con muchas leyendas urbanas, Hitogata simplemente seguirá siendo un misterio en la red, un caso que nunca tendrá una respuesta definitiva. 3. El misterio de la aldea Inunaki.
Esta es una de las historias más escalofriantes y misteriosas de Japón. Se dice que es un pueblo maldito que se esconde en algún rincón de la prefectura de Fukuoka, al este de la montaña Inunaki, junto a un arroyo que serpentea entre densos bosques. Sin embargo, su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Algunos dicen que aquellos que han logrado encontrar la aldea nunca han regresado para contar su historia. El acceso a Inunaki está marcado por un cartel siniestro que advierte a los viajeros. La Constitución de Japón no se aplica más allá de este punto. Esto ha alimentado todo tipo de rumores sobre su origen y la razón de su aislamiento. Se cree que la aldea fue abandonada hace décadas o que sus habitantes se apartaron voluntariamente de la sociedad japonesa, negándose a reconocer la autoridad del gobierno. Pero otros sostienen que, lejos de estar abandonado, el pueblo sigue habitado por descendientes de aquellos que eligieron vivir al margen de la civilización, y que han desarrollado costumbres perturbadoras con el paso del tiempo. Según la leyenda, los pocos viajeros que han logrado cruzar los límites de Inunaki hablan de un lugar sumido en una extraña atmósfera de decadencia y horror. Las casas son antiguas y desvencijadas, con señales de haber sido ocupadas hasta tiempos recientes. En las calles vacías se pueden ver tiendas en ruinas y teléfonos públicos enmohecidos, pero, por alguna razón inexplicable, ningún dispositivo electrónico funciona en la aldea. Los teléfonos no tienen línea, los relojes se detienen y las brújulas giran sin control. Como si la propia aldea estuviera fuera del tiempo. Uno de los relatos más famosos sobre Inunaki ocurrió en la década de 1970. Se dice que una joven pareja que viajaba en auto hacia el pueblo de Hisayama sufrió una avería en medio del bosque. Buscando ayuda, decidieron adentrarse en la aldea cercana, sin saber que era la temida Inunaki. Al llegar, fueron recibidos por un anciano con una mirada vacía y una extraña sonrisa. Sin previo aviso, el hombre sacó una hoz y los atacó con brutalidad. La pareja intentó escapar, pero en cada callejón oscuro que tomaban, más aldeanos aparecían, todos con rostros inhumanos y herramientas afiladas. Nadie volvió a verlos jamás. Otro relato aterrador habla de una cabina telefónica cerca del puente Inunaki. Se dice que, a medianoche, el teléfono dentro de la cabina suena de manera insistente. Aquellos que se atreven a contestar escuchan una voz distorsionada que murmura palabras incomprensibles. Se cree que es un llamado desde la aldea y que quien escuche el mensaje es arrastrado al pueblo maldito, donde una fuerza oscura lo hace perder el control de su cuerpo y mente antes de llevarlo a la muerte. Los rumores sobre Inunaki han dado pie a muchas teorías. Algunos creen que el pueblo fue aislado por una enfermedad mortal que lo convirtió en una zona de cuarentena permanente. Otros sostienen que el gobierno japonés conocía los horrores que ocurrían en la aldea y decidió sellar su existencia, dejándola fuera de la jurisdicción del país. De hecho, algunos afirman que, incluso en tiempos recientes, helicópteros militares han sido vistos sobrevolando la zona, arrojando cajas de suministros, como si alguien o algo aún viviera allí. También hay quienes piensan que la historia de Inunaki es solo un mito urbano, el resultado de una combinación de relatos antiguos sobre aldeas desaparecidas y desapariciones misteriosas en los caminos rurales de Japón. Sin embargo, hay algo inquietante en la insistencia de los lugareños en evitar hablar del tema. Aquellos que han intentado buscar la aldea han encontrado caminos bloqueados, advertencias extrañas y una sensación de ser observados desde la espesura del bosque. A pesar de los intentos de rastrear su origen, el misterio de Inunaki sigue sin resolverse. No hay mapas que lo ubiquen con precisión, ni documentos oficiales que confirmen su existencia. Pero los rumores persisten, y quienes han oído hablar de la aldea maldita saben que, en algún lugar de los bosques de Fukuoka, un pueblo perdido espera con ansias a los incautos que se atrevan a buscarlo. 4. El misterio de Renraku Matsumura. Renraku Matsumura es un fenómeno extraño que ha desconcertado a muchos en Japón. Se trata de una serie de carteles y pegatinas, colocadas en la ciudad de Osaka, que muestran la imagen de un anciano con sombrero, acompañada de frases como «Espero saber de usted o ¿estás bien? Avísame». Estos carteles han aparecido en postes de electricidad, señales de tránsito y volantes de empresas de construcción. Lo más inquietante es que la identidad de este anciano y el propósito de estas pegatinas siguen siendo un misterio. Algunas versiones muestran al anciano con expresiones sutilmente diferentes, lo que hace pensar que no se trata de una imagen única, sino de una serie de fotografías cuidadosamente seleccionadas. En algunos carteles, la foto aparece junto a anuncios de empresas de construcción, lo que llevó a especulaciones sobre una posible relación comercial o un intento de acoso publicitario.
Sin embargo, no hay pruebas que confirmen esta conexión. En internet han surgido diversas teorías sobre el origen de Renraku Matsumura. Una de ellas sugiere que se trata de un intento de encontrar a un familiar desaparecido, posiblemente el mismo anciano de la foto. Según esta hipótesis, su familia habría decidido pegar estos carteles por toda la ciudad en un intento desesperado por recibir información sobre su paradero. Sin embargo, esta teoría presenta inconsistencias, ya que los carteles no incluyen información de contacto, lo que haría imposible recibir ayuda. Otra teoría sugiere que podría tratarse de un caso de acoso o persecución. Algunos creen que Matsumura podría haber huido de cobradores de deudas y que estos habrían colocado las pegatinas como una forma de intimidación. También se ha mencionado la posibilidad de que esté relacionado con una secta religiosa, donde el anciano pudo haber escapado tras descubrir información comprometedora. En este caso, las pegatinas serían una forma de intentar localizarlo o enviar un mensaje. Una hipótesis más simple es que todo esto sea el resultado de un comportamiento excéntrico por parte de un individuo desconocido. Podría tratarse de una persona con acceso a una gran cantidad de impresiones y tiempo libre, que decidió colocar la imagen del anciano en diferentes lugares por razones que solo él o ella comprenderían. La cantidad de pegatinas encontradas en Osaka sugiere que se invirtió un esfuerzo considerable en esta actividad, lo que refuerza la idea de que detrás de todo esto hay alguien con una fuerte motivación personal. Aunque hay menciones en foros antiguos como 2channel, la mayoría de los enlaces relacionados están rotos o contienen información inconexa. Esto ha llevado a especulaciones sobre si alguna vez existió una fuente fiable que explicara el caso o si todo es parte de un fenómeno viral que se alimenta de su propio misterio. Algunas personas han intentado limpiar las pegatinas, considerándolas una molestia, mientras que otros las ven como un enigma digno de investigación. Hay quienes han intentado solicitar la ayuda de programas de televisión, pero no se ha obtenido ninguna respuesta clara. El hecho de que el caso nunca haya sido abordado de manera oficial solo contribuye a aumentar su misticismo. A pesar de los años transcurridos desde que se documentó por primera vez la aparición de estos carteles, el enigma de Renraku Matsumura sigue sin resolverse. Quizás nunca se revele la verdad, o tal vez sea solo una broma elaborada que con el tiempo fue olvidada por su creador. Lo único cierto es que su existencia ha dejado una huella en la historia de los misterios urbanos de Japón. 5. La leyenda del Kunekune. El Kunekune apareció por primera vez en foros en línea a principios de los años 2000 y, desde entonces, ha sido objeto de especulación, relatos aterradores y debates sobre su posible origen. Su aspecto es inusual y, al mismo tiempo, profundamente inquietante. Se describe como una figura humanoide delgada y blanca, con un cuerpo similar al de una tela fina o un maniquí de papel que se retuerce sin parar. Su nombre, Kunekune, proviene precisamente de este extraño movimiento, que da la impresión de que la criatura estuviera sacudida por el viento, incluso en días completamente calmados. El Kunekune se manifiesta con mayor frecuencia en extensos campos abiertos, especialmente en plantaciones de arroz o cebada, durante los días más calurosos del verano. Algunas versiones de la historia afirman que también puede aparecer sobre el mar, flotando con su movimiento ondulante sobre la superficie del agua, aunque estos encuentros son menos comunes. Sin embargo, lo que más aterra a quienes han escuchado sobre esta entidad no es solo su apariencia, sino las reglas extrañas que parecen regir su existencia. Se dice que el Kunekune solo puede ser visto desde lejos. Si alguien nota su silueta y decide ignorarla, la criatura no hará nada. No se acercará, no perseguirá a la persona ni intentará interactuar de ninguna forma. Pero si alguien lo observa por demasiado tiempo, la historia cambia. Hay quienes aseguran que aquellos que lo miran de cerca sufren un colapso mental inmediato, perdiendo la cordura para siempre. Otros relatos advierten que acercarse demasiado a la criatura puede ser aún peor, ya que aquellos que intentan tocarla o simplemente llegan a estar lo suficientemente próximos, desaparecen o mueren en circunstancias inexplicables. Aunque las descripciones varían, hay un punto en común en todas las historias. Lo mejor que se puede hacer si ves al Kunekune es alejar la vista y marcharte. El origen del Kunekune es, como muchas leyendas urbanas de internet, difícil de rastrear con precisión. La primera mención conocida apareció en el foro japonés 2channel en 2001, en una historia corta de terror publicada por un usuario anónimo. La historia se hizo rápidamente popular, y más usuarios comenzaron a compartir relatos similares, afirmando haber visto una figura blanca moviéndose erráticamente en los campos.
Aunque en un principio era evidente que se trataba de una historia ficticia, con el tiempo la línea entre realidad y ficción se volvió borrosa. En 2003, el tema se discutió en el tablero de folclore y mitología de 2Channel, donde los usuarios comenzaron a compartir experiencias supuestamente reales con el Kunekune. Como resultado, la historia dejó de ser solo un cuento de terror y empezó a considerarse, al menos en círculos de lo paranormal, como un fenómeno auténtico. A medida que su popularidad creció, surgieron múltiples teorías para tratar de explicar la naturaleza del Kunekune. Algunos creen que simplemente se trata de una confusión con espantapájaros tradicionales, que a menudo se encuentran en los campos de arroz y pueden moverse con el viento, creando una ilusión espeluznante desde la distancia. Otros sugieren que podría tratarse de un fenómeno atmosférico, como las ondas de calor que distorsionan la visión en los días soleados, dando la impresión de que algo se mueve donde no debería haber nada. Más allá de su posible explicación racional, el Kunekune ha seguido expandiéndose dentro del mundo del terror japonés. Ha inspirado relatos en libros y revistas de lo paranormal, ha sido representado en ilustraciones e incluso ha aparecido en vídeos que intentan recrear su inquietante presencia. El Kunekune se ha convertido en un producto del Internet, una leyenda nacida de la imaginación colectiva que ha crecido y evolucionado con el tiempo. Sin embargo, lo que lo hace verdaderamente aterrador no es su origen, sino el miedo primitivo que causa. La idea de ver algo que no debería estar allí, algo que no encaja con el entorno y que desafía la lógica. La incertidumbre de si es solo una ilusión o si, al acercarte demasiado, podrías perder la cordura o algo peor. Quizás, después de todo, el Kunekune no es solo una historia inventada en un foro. Tal vez sea una advertencia disfrazada de ficción.